Muy buenas tardes a todos los que están en las redes sociales. Bendiciones para cada uno de ustedes. Hoy tenemos un tema interesante para cada uno de los que nos están siguiendo a través de YouTube. Ahora estamos ubicados, vamos a hacer lectura en el Génesis, en el capítulo 6, versos 8 y 9. Génesis capítulo 6, versos 8 y 9 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, o ante los ojos de Dios. Y después dice 9, estas son las genealogías de Noé. Noé, varón justo, subraye eso, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Vamos a dejarla hasta allí. Hoy vamos a entrar en una serie de mensajes que tiene que ver con la gracia de Dios. Me llamó la atención, esta madrugada estaba escuchando la Biblia corrida desde Hebreo hasta el Génesis, y esta mañana me llamó la atención la palabra Noé halló gracia en Dios. Pero Noé halló gracia en Dios. Me está llamando la atención la palabra encontrar o hallar la gracia. La Biblia dice, o explícita la misma, en presentar que nosotros estamos en la dispensación de la gracia. Hay el tema de hoy que vamos a tratar se llama la gracia de Dios y sus beneficios. Un tema que vamos a estar desarrollando este mes, si Dios no nos permite. La gracia de Dios y su beneficio. Hoy vamos a ver la gracia de Dios, esa gracia que Dios ejerce a aquellos hombres que Él llama. Y vamos a llevar esa gracia, la vamos a ponerla en relieve o darle la aplicación hacia nosotros. La vamos a explicar y la vamos a aplicar sobre nosotros. Nosotros necesitamos hallar esa gracia de Dios para concluir lo que Dios nos ha mandado a hacer. Lo que Dios nos ha mandado a hacer y la conclusión de la obra que Dios ha puesto en nuestras manos, tenemos que realmente cada uno, cada hijo de Piedra Viva, cada discípulo de Piedra Viva, cada ministro de Piedra Viva, tiene que hallar esa gracia que viene de parte de Dios. Pregúntame por qué. ¿Por qué, apóstol? Porque solamente con la gracia de Dios nosotros podemos hacer lo que Dios nos está mandando, nos está encomendando a hacer, y mucho más de lo que Dios nos está pidiendo que realicemos o que hagamos. Solamente con la gracia de Dios. Ahora, todos los hombres y mujeres que Dios llamó, lo llamó en su gracia. Puso su gracia en ellos. Y esa gracia que Dios puso en ellos es porque Dios vio un denominador común en cada uno de esos hombres y esas mujeres para llenarlos de su gracia, para que ellos comenzaran a hacer la labor, la obra que Dios le había encomendado. Si nosotros vemos que estamos en la dispensación de la gracia y está el Espíritu Santo de Dios, la Biblia, una de las características del Espíritu Santo es el Espíritu de gracia. El Espíritu de gracia se derrama sobre la iglesia y el Espíritu de gracia está preservando a la iglesia en su gracia, y la iglesia tiene que entender que gracia, algunos teólogos dicen que gracia es un don inmerecido, un regalo que no merecíamos nosotros, pero lo tenemos. Hay muchos conceptos de la gracia según la teología, pero la gracia es el mismo Dios manifestado a través de su Espíritu Santo en la obra de su Espíritu Santo para cada uno de nosotros, para la iglesia.
Si la gracia es el mismo Espíritu Santo, la gracia de Dios para este tiempo está en evidencia. La gracia de Dios para este tiempo está en acción. La gracia de Dios para este tiempo, la iglesia tiene que manifestar esa gracia. La gracia de Dios para este tiempo, la iglesia tiene que vivir bajo esa gracia, dentro de esa gracia. Mejor dicho, la iglesia tiene que comenzar a tomar de la gracia de Dios. Y usted me preguntará, ¿cómo es eso, apóstol? ¿Cómo es eso que la iglesia toma de la gracia? Sí, la Biblia dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, 17, dice así: de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Dice el 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia del Espíritu, la palabra de Dios vino a través de su Hijo. El verbo hecho carne, el verbo encarnado. El principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice Juan 1:1. Ese verbo fue hecho carne. Vimos la gloria como la unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:18. Ahora, si de la plenitud de Dios, del Padre, de la esencia de Dios, nosotros tomamos gracia sobre gracia, es porque el Padre se llenó de gracia en dar su gracia para cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir, hermano querido, empresario, hombre y mujer de negocio, creyente que están aquí? Tú camina, vive por la gracia de Dios, por gracia fuiste salvo, por la gracia prospera, por la gracia camina, por la gracia de Dios es que no hemos sido consumidos, por la gracia de Dios alcanzamos todas las cosas que nos propongamos en la vida, lo vamos a alcanzar por su gracia. Pero hay un denominador común en el corazón del hombre y de la mujer de Dios, porque este no es, haya gracia, haya gracia para con Dios, caminaron en su gracia, todavía no se había manifestado la gracia, pero haya gracia de parte de Dios. No solamente Noé, todos los hombres, Abraham, Moisés, ellos hallaron gracia de parte del Señor, pero hay un pero. El corazón del hombre y la mujer de Dios tiene que estar preparado para poder hallar esa gracia de Dios, para poder encontrar esa gracia, para poder vivir en esa gracia, para poder vivir bajo esa gracia. Ahora, esa gracia de Dios está siendo muy bombardeada, esa gracia de Dios está siendo muy perseguida, esa gracia de Dios está siendo muy, en este sentido, muy detenida, porque el enemigo no quiere que tú manifiestes esa gracia. Ahora, el enemigo no quiere que tú la manifiestes, porque tú, en tal sentido, cuando tú comiences a manifestar esa gracia, cuando tú descubres, cuando tú entiendes que la gracia de Dios está derramada sobre ti, que la gracia de Dios está cerca de ti, o que la gracia de Dios te está dando para que tome de esa gracia y para que comience a manifestar esa gracia. Cuando tú entiendes eso, tú comienzas a entender que tú fuiste llamado para cosas grandes, tú fuiste llamado para hacer la voluntad de Dios en muchos aspectos fundamentales, en muchos aspectos grandes. Tú fuiste llamado para hacer cosas tremenda para Dios. Pero cuando tú entiendes eso, que la gracia de Dios te va a dar todo lo que necesitas, todos los argumentos, todo el poder, todo lo que tú necesitas, Dios te lo va a dar. Es cuando tú dispones tu corazón, cuando tú tomas disposición de tu corazón, viene esa gracia, y tú, a través de la gracia de Dios, comienzas a entender que tienes un llamado, que tienes un propósito, que necesitas hacer cosas grandes para Dios. Y cuando tú entiendes, cuando tú comprendes esto, tú comienzas a manifestar esa gracia. Ahora, era relevante o importante que cada hijo de Dios manifestara esa gracia. Como vemos en Lucas en el capítulo 2, verso 52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura
y en gracia para con Dios y para con los hombres. Todo hombre, toda mujer de Dios necesita manifestar esa gracia de Dios. Y ahí hoy la iglesia universal, cuando la iglesia como cuerpo de Cristo, como cuerpo universal de Cristo, la iglesia que fue llamada a manifestar esa gracia, no la está manifestando aún. La iglesia viviendo de esa gracia, la iglesia que Dios nuestro Señor le ha manifestado esa gracia, la iglesia en toda su característica, en toda la plenitud, como se maneja la gracia, en todos los aspectos de favores para con nosotros, de beneficio para con nosotros. La iglesia no está viendo los beneficios. Ahora usted me pregunta, ¿por qué, apóstol, la iglesia hoy no está viendo todos esos beneficios? No lo está viendo porque no lo está manifestando. Si la iglesia estuviera manifestando, o la iglesia estuviera tomando de esos beneficios, la iglesia estuviera aceptando o viviendo o accionando a esos beneficios, de una vez la iglesia no estuviera como está hoy por hoy. El tema o el propósito de estos temas es que la iglesia tiene que entender que ya hemos hallado gracia delante de Dios, pero si tú no sabes que hallaste gracia, que encontraste gracia o que recibiste esa gracia, y si no la manifiestas, tú vas a estar neutral, y si estás neutral, tú no vas a manifestar esa gracia. Entonces esa gracia tú no la vas a poder dar, ni tampoco vas a poder recibir de esa gracia, porque cuando tú siembras gracia que viene de parte de Dios, tú vas a cosechar gracia que viene de la parte de Dios también. Ahora, cuando nosotros vemos cómo Dios busca una virgen, y Dios la busca ¿para qué? Dios la busca en Lucas 1:30. En Lucas 1:30, ve cómo dice en Lucas 1:30, dice: entonces el ángel le dijo a una mujer, a una virgen: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora, ¿Dios tenía un propósito con María? Sí. ¿Dios tenía un propósito con Noé? Sí. ¿Dios tenía un propósito con Moisés? Sí. ¿Dios tenía un propósito con David? Sí. ¿Dios tenía un propósito con Abraham? Sí. ¿Dios tenía un propósito con María, con Elizabeth? Sí. ¿Con Juan el Bautista? Sí. Ahora, ¿qué fue lo que detonó? ¿Qué fue lo que llamó la atención de Dios? ¿Qué fue por qué ellos hallaron esa gracia de parte de Dios? Número uno, y que queremos desarrollar hoy domingo. Para nosotros domingo vamos a desarrollar otra característica. La característica número uno es el corazón del hombre y la mujer de Dios. El corazón del hombre y de la mujer de Dios, Dios comienza a manifestar, Dios ver con la intención del corazón. El hombre y la mujer de Dios pueden tener miedo. El hombre y la mujer de Dios puede estar haciendo lo que está haciendo, como tuvo Pablo, haciendo lo que y deshaciendo. Pero el hombre y la mujer de Dios, lo que Dios ve primero es el corazón del hombre y la mujer de Dios, y Dios ve en su corazón, y por eso el hombre y la mujer de Dios es el candidato número uno para hallar esa gracia de Dios, o para encontrarse con esa gracia que viene de parte de Dios. Escúchame, aunque estemos en la dispensación de la gracia, aunque el Espíritu de gracia, que es el Espíritu Santo, se ha derramado en nosotros, aunque somos salvos por la gracia de Dios, muchos no estamos disfrutando esa gracia. Porque si estuviéramos disfrutando esa gracia, no estuviéramos como estamos. Ahora, hoy por hoy, en este país, hoy por hoy, en este mundo, hoy por hoy, como las diferentes etapas que está viviendo este país, que está viviendo esta Venezuela, hoy por hoy lo que vive el mundo es igual en Génesis capítulo 6. En Génesis capítulo 6, la tierra estaba pervertida, el hombre estaba pervertido, pero dice la Biblia que Noé halló gracia en
Dios, que Dios halló gracia en Noé. También en el tiempo de Jesús, la tierra, el Jerusalén o Israel estaba pervertido. Palestina en ese tiempo estaba pervertido. Pero hubo una virgen que halló gracia en Dios. Y también hubo un niño que creció en la gracia de Dios. Todos los líderes que Dios levantó, todos los líderes que fueron levantados, hombre o mujer, ellos fueron levantados porque ellos hallaron gracia a Dios. Dios fijó sus ojos sobre ellos. Nuestro Dios fijó sus ojos sobre cada uno de esos hombres y esas mujeres. Yo puedo preguntar en esta tarde, ¿a cuántos de nosotros Dios ha prestado su atención? ¿A cuántos de nosotros Dios ha fijado sus ojos? Yo te quiero decir hoy en esta tarde, si tú quieres que Dios fije sus ojos sobre ti, si tú quieres que Dios fije sus ojos sobre ti, Él tiene que ver la actitud de tu corazón. Él tiene que ver la condición de tu corazón. Una vez que tu corazón esté limpio, una vez que tu corazón esté bien para que Dios haya fijado sus ojos, tú vas a encontrar o vas a hallar la gracia de Dios sobre tu vida. Y si tú hallas la gracia de Dios sobre tu vida, estás encontrando el favor de Dios para tu vida, el favor de Dios para tu familia, el favor de Dios para tu empresa, el favor de Dios para tus hijos, el favor de Dios de todo lo que tú hagas según tu corazón lo vas a hacer porque vas a hallar el favor de Dios. Y cualquier persona, cualquier hombre y mujer de Dios que haya el favor de Dios, todo lo que haga va a prosperar, todo lo que realice Dios lo va a bendecir, todo lo que encuentre Dios va a dar su aprobación. Si vas a aplaudir, aplaude. Cuando vemos que estos hombres, la Biblia dice que nuestro Señor crecía en sabiduría, en revelación, en conocimiento, pero crecía en gracia. Mira, cuando Dios pone la gracia sobre cada uno de nosotros, yo quiero que usted entienda, como discípulo de esta congregación, como miembro de esta congregación, que usted entienda que ya Piedra Viva ha hallado gracia delante de Dios. Voy a repetir, tú entiendas hoy que ya Piedra Viva ha hallado gracia delante de Dios. Pero esa gracia es una gracia genérica que tiene que llevarse a cabo, que cuando cada uno en singular, cada discípulo de Piedra Viva en singular, cada miembro de Piedra Viva individualmente tiene que acreditarse o apoderarse de esa gracia. Cuando nosotros comenzamos a apoderarnos, cuando nosotros como Piedra Viva caminamos, si tú entiendes en esta tarde y vas a entender todos estos domingos que yo te voy a hablar sobre la gracia de Dios, cuando tú entiendes esto, que tú eres una persona, eres un hombre y una mujer acreditada con esa gracia de Dios, tu estandarte es la gracia de Dios, tu tarjeta de presentación es la gracia del Señor. Es por cuando tú perteneces o estás dentro de esa gracia. Quiere decir esto, ¿qué quiere decir esto? Que todos los beneficios de Dios son extendidos para ti, todos los beneficios de Dios son presentados para ti, todos los beneficios de Dios es abierto para que tú en cualquier momento, en cualquier circunstancia, tú puedes apelar a esa gracia. Tú lo puedes hacer en la finanza, tú lo puedes hacer en cualquier dificultad, tú lo puedes hacer en cuanto a la enfermedad, tú lo puedes hacer en cualquier problema que tú te encuentres, tú puedes apelar a esos beneficios de ser portador de un carnet que te acredita, ese carnet que representa la gracia
gracia de Dios, para que me pueda entender, es como un carnet que te va a acreditar a ti o a mí que nosotros estamos disfrutando esa gracia, y por lo tanto ese carnet que nos acredita a nosotros que somos pertenecientes a Dios y que nadie nos va a sacar de las bendiciones y de los beneficios que tiene o que tengo a través de aceptar la gracia de Dios en mi vida. Tú tienes que entender en esta tarde que tú eres acreedora, que tú eres acreedor de esos beneficios. Y si tú no entiendes que tú eres acreedor o eres acreedora de esos beneficios, tú no puedes disfrutar de esos beneficios. Tú puedes tener un carnet, tú puedes tener una tarjeta de representación, pero si tú no usas ese carnet y esa tarjeta de presentación, tú no vas a poder disfrutar de los beneficios. ¿Por qué? Porque no lo estás usando. Todos nosotros individualmente, singularmente, tenemos ese carnet, tenemos esa tarjeta de presentación, pero hay una cosa que está pasando. Tú me preguntarás, ¿qué cosa está pasando, apóstol? Pregunto, ¿pero qué cosa está pasando, apóstol? Lo que está pasando es que tú no estás usando esos beneficios, no estás disfrutando esos beneficios, porque no estás creyendo que tú tienes esa tarjeta de presentación, que tú tienes esa tarjeta para disfrutar de esos beneficios. Tenemos una tarjeta que es de la gracia de Dios, que Dios nos entregó, es su gracia, y de esa tarjeta todos nosotros vamos a disfrutar de esos beneficios. Ahora, ¿cuándo Piedra Viva como iglesia va a disfrutar de esos beneficios? Cuando cada uno de sus miembros, cuando cada uno de sus discípulos comienza a disfrutar singularmente, individualmente, de esos beneficios. Cuando tú comienzas a disfrutar de esos beneficios, todos vamos a comenzar a disfrutar, porque todo tiene que despertar en la gracia, porque hay un despertar para este tiempo de la gracia, y la iglesia tiene que tener el despertar de la gracia. ¿Y qué es el despertar de la gracia? El despertar de la gracia, que la iglesia ha estado dormida, sumergida en muchos problemas, y cuando la iglesia entiende que Dios la llamó por su gracia a manifestar su gracia. Ahora, ¿por qué la iglesia no está disfrutando de esa gracia? ¿Por qué no está manifestando la gracia? Le voy a poner un enemigo del por qué. Vamos a poner un enemigo, vamos a buscar un enemigo. Hebreos 12, 14 y 15. ¿Quieren un enemigo? Vamos a presentarle un enemigo, que por qué la iglesia no está disfrutando de esos beneficios. ¿Por qué no estamos disfrutando de ese beneficio? Aquí está. Véalo como dice. Dice así: seguí la paz con todos. ¿Cómo qué? ¿Con quién? ¿Con quién? Con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dice, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ahora, ¿cuál es? Dice, que brotando alguna raíz de amargura o estorbe, y que por ella muchos se han contaminado. ¿Qué es lo que no está permitiendo que la iglesia disfrute de los beneficios de Dios en su gracia? Una raíz de amargura. El enemigo está presentando o poniendo contrariedades entre los caracteres de los discípulos o los caracteres de las personas dentro de la iglesia. Entonces, él hace, por el rechazo que trae la persona, él hace que la persona comience a amargarse o a atarse por lo que le hicieron. Y aún no le hicieron nada, sino que la misma persona, en su rebusque, comienza a rebuscarse y a sentirse mal por la característica que se ha desarrollado en el entorno de la persona, o en la persona se comienza a sentirse mal, y al sentirse mal deja de alcanzar ¿qué? La gracia de Dios. Ahora, cuando hablamos que deja de alcanzar la gracia de Dios, deja de alcanzar la gracia en el sentido genérico, en el sentido de todas las bendiciones o de todos los beneficios que da la gracia de Dios. Ahora, ¿por qué de todos los beneficios?
somos salvos por su gracia, prosperamos por su gracia. Cuando hallamos la gracia de Dios, todos los objetivos y todos los planes que tú te proyectes, que tú te propongas hacer en el Señor, lo vas a hacer porque estás contando con la gracia de Dios que está dentro de ti, que está sobre ti, que te va a guiar en todos los sentidos. Entonces, cuando la persona comienza a molestarse, comienza la persona a incomodarse, a irritarse por otra persona, o que otra persona le cae mal, el corazón de la persona comienza a sentir herida, punzada, y el corazón de la persona comienza a manifestar raíces de amargura, comienza a ser amargo el corazón de la persona, un corazón dulce, un corazón dispuesto, un corazón extendido, un corazón puesto en la mano de Dios, un corazón que una vez tuvo contristo y humillado, un corazón comienza a tener rencor, odio, intriga y una serie de cuestiones. Ahora, ¿qué pasa con un corazón así? Dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, verso 15, deja de alcanzar la gracia de Dios. Ahora, cuando hablamos que deja de alcanzar la gracia de Dios, estamos hablando en un sentido de su plenitud, está hablando de un sentido genérico, está hablando de un sentido global. ¿Por qué está hablando de un sentido global? Está hablando de la salvación, de las bendiciones que vienen a través del disfrute de las bendiciones, a través de la salvación, porque la palabra salvación en la Biblia es salud, la palabra salvación en la Biblia es prosperidad, la palabra salvación en la Biblia es tener gracia con todas las personas. La palabra salvación en la Biblia es que tú vivas feliz, que tiene que ver con la palabra bienaventurado. La palabra salvación en la Biblia tiene que ver, es más allá de lo que tú crees. La palabra salvación en la Biblia es más allá de lo que tú puedas comprender. Entonces, cuando el enemigo viene a herir tu corazón y él logra a herir tu corazón, comienza a contaminar tu corazón, contamina tu espíritu, contamina tu vida. Por eso las cosas te están saliendo mal, o las cosas te salen mal, es por eso. Tú tienes que revisar tu corazón. Si hay un dardo que está en el corazón, sácalo de tu vida y comienza a disfrutar de la gracia de Dios, porque estás a punto de no alcanzar la gracia en toda su plenitud. La Biblia dice que de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. ¿Qué quiere decir? Que viene una gracia, viene otra gracia, viene otra gracia, porque la gracia de Dios es innumerable, no tiene concepto, no es conceptual. La gracia de Dios es inmensa. La gracia de Dios es Dios mismo. Por eso dice la Biblia que si tú no perdonas, el Padre que está en los cielos no te perdona a ti también. El que no perdona, el Padre no lo perdona. Dios perdona a todos, cada uno de nosotros. Pero si el enemigo entra en tu corazón con una raíz de amargura, él te contamina y contamina a todo. Lo primero que tienes que guardar, como dice la Biblia, hijo mío, guarda tu corazón, porque de emana la vida. De tu corazón está la vida, en tu corazón está la vida. El enemigo quiere matar, quiere destruir tu corazón, poniendo raíces de amargura, poniendo rechazo y poniendo una serie de cuestiones para que tú te molestes o para que estés incómodo. A partir de esta palabra, si tú tienes algún dardo en tu corazón, te aconsejo que ayune, que vigile, que ore y te arrodille delante de Dios y no te levantes de allí hasta que ese dardo salga de tu corazón, porque el enemigo quiere detener el propósito de Dios en ti. El enemigo quiere detener la bendición que viene de parte de Dios para tu vida. Y Dios quiere bendecirte, Dios quiere honrarte, Dios quiere dar muchas cosas para tu vida. Ahora, la gracia de Dios se hace manifiesto para la salvación para todos los hombres. ¿Quién me ayuda? Alguien que me lea Tito 2:11, y después me van a leer el mismo, me lee Efesios 2:8. Vamos, cuando tenga Tito me dice que ya lo encontraste. Ahora, la gracia de Dios, el manifiesto de la gracia es salvación.
Si manifiesto de la gracia es salvación, lo contrario de ese manifiesto es la perdición total que viene a través de una raíz de amargura. Mis hijos, a partir de esta palabra, no guardes rencor. No estás guardando dólares, vas a guardar rencor. Bota ese rencor de tu lado. Saca ese rencor de tu corazón. Yo sé que algunos aquí tienen rencor o tienen rencores los unos con los otros, o hay un rencor con tu papá, con tu mamá, con tu tío, con tu primo, con no sé con quién, con el títere y muchacho, no sé quién te hizo daño. Pero a partir de esta palabra, saca ese rencor, porque a partir de esta palabra, si saca este rencor, vas a hallar la gracia, vas a hallar gracia de Dios en tu rostro, en tu vida, en todo lo que tú hagas. Dios va a comenzar a bendecirte, porque Dios va a comenzar a prosperarte. Pero Dios te dice, saca la raíz, desde la raíz, la amargura que está dentro de tu corazón. Alguien que lea Tito 2:11. Léalo, pues. Sí, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Permítame continuar. Sí, continúa. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea, la gracia de Dios, tenemos que renunciar a muchas cosas, mis hijos. Porque escúchenme, ¿cómo un pueblo puede prosperar en medio de crisis económicas, en medio de bloqueo comercial o bloqueo en todos los sentidos? ¿Cómo un pueblo puede prosperar? Este pueblo va a prosperar porque este pueblo, Dios está empeñado que este pueblo comience a manifestar su gracia. Por ejemplo, cuando Dios iba a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, comenzó a hablarle a Moisés, a Faraón. Y lo último que Dios le dice al pueblo, yo voy a poner gracia en ustedes y van a comenzar a pedirle a los egipcios, a pedirle todo lo que ellos le quitaron en todo el tiempo que tuvieron ustedes sirviéndoles como esclavos. Y ellos comenzaron a pedir, y era tanta la presión que puso Dios en el pueblo egipcio que comenzaron a darle oro de todo al pueblo de Israel. Contar que ese pueblo se fuese por innumerables plagas que cayeron en ese país, en ese tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la noche en la mañana, un pueblo esclavo, un pueblo que estaba esclavo, un pueblo que estaba llevando azote, un pueblo que estaba estaba siendo perjudicado por una nación, por un imperio, tuvo una liberación. Y ese pueblo que tuvo una liberación halló gracia a través de ese pueblo que lo estaba oprimiendo, el pueblo opresor. Ese pueblo que oprimido halló la gracia porque Dios puso gracia en ese pueblo. Escúchame, Dios ya puso gracia sobre ti. La gracia de Dios está derramada sobre ti. La gracia de Dios está en tu vida, está en tu casa, está en tu empresa, está en tu negocio. Pero falta que tú hagas el manifiesto de esa gracia. Y ese manifiesto, esa gracia es para salvación. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, verso 8, por gracia soy salvo por medio de la fe. Esto no es de vosotros, esto es un don de Dios. La gracia de Dios, la salvación es un regalo que viene de parte de Dios a través de su gracia. Ahora, si Dios nos dio la salvación, que era inmensa, que es grande, cuando tú comienzas a estudiar teológicamente el concepto de salvación que nos brinda el Padre a través de su Hijo Jesucristo, y viene el Espíritu Santo a cuidar esa salvación a través del proceso de santificación, estamos entendiendo que es algo grande que Dios nos está dando, que no se compra con todo el dinero del mundo. Mira, la salvación tuya no se compra con todo el dinero del mundo. Por su gracia, Dios, por su gracia,
obtuvimos esa salvación de parte de Dios, por la gracia de Dios, obtuvimos la salvación. Ahora, solamente fue con la sangre preciosa, la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, allá en el Gólgota, fue que pagó el precio por la salvación tuya y la salvación mía. Esa sangre no tiene precio. Esa fue la sangre del Padre, fue la sangre de Dios que fue derramada, no tiene precio. Ahora yo te pregunto, si Dios nos dio la salvación por gracia, no te va a dar lo que le estás pidiendo, no te va a dar el pan, no te va a dar la comida, no te va a dar el vestido, no te va a dar lo que le estás pidiendo, no lo va a dar que construyamos, no lo va a dar lo que le estamos pidiendo a Dios. Claro que sí, porque la salvación está por encima de muchas cosas. La salvación no tiene precio, lo que tú estás pidiendo tiene un precio y Dios te lo puede dar cuando sea. Así que tú tienes que entender que si Él te dio lo más grande, te va a dar lo más sencillo. Si al Padre le costó, el costo del Padre fue todo su Hijo. El costo del Padre para la salvación nuestra, al Padre le costó su Hijo, el derramamiento de la sangre de su Hijo. Por un momento el Padre apartó su rostro de su Hijo, porque su Hijo estaba cargando el pecado de toda la humanidad, el pecado de todos nosotros, y el Padre ocultó su rostro. En un momento el Padre automáticamente estaba rechazando al Hijo. Eso fue por un momento de rechazo. Ese momento de rechazo lo manifiesta el Padre, por cuanto el Hijo estaba cargando tu pecado, mi pecado, y como el Padre no tiene ninguna relación con el pecado, en ese momento Dios apartó el rostro de su Hijo. Ese le dolió más al Padre para darnos a nosotros una salvación tan grande, y nosotros tenemos que cuidar esa salvación. Si el Padre le dolió todo eso, apartó su rostro, todo lo que el costo que implicaba que su Hijo fuera a la cruz a morir por el lugar de nosotros. La paz que tú tienes ahora fue sobre Cristo. Esa paz la pasó Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, si el Padre, eso fue más fuerte para el Padre. Ahora, lo más sencillo, lo más simple para el Padre es date todas las cosas que le está pidiendo, pero necesita un dominador común, que el Padre pueda hallar gracia en ti como halló en Noé y en María y en Jesús. Ahora yo te pregunto ahora, pregunto. Léame Hebreos capítulo 8, Hebreos 2 del 8 al 11. Hebreos 2 del 8 al 11 y Romanos 3, 23 y 25, para ir cerrando. Ve lo que hace el Padre. Vamos a ver sobre la cruz. La cruz como resplandece la gracia de Dios en la cruz, esa gracia salvadora en la cruz del Calvario. Ahora, si el Padre lo hizo, hermano, ahora piense por un momento. Si el Padre nos dio lo más fuerte, como dice, creo que es Romanos 8:32, que dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará en él todas las cosas? Léame Romanos 8:32. Anda, primero Romanos 8:32. 8:32. Dice: el que no escatimó. O sea, que el Padre no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Lo que te estoy hablando, ¿cómo no nos dará en Cristo Jesús, en Él, todas las cosas? Lee, por favor. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahí está. Escúchame. Dios no escatimó entregar a su Hijo para que después tú obtengas todos los beneficios que el Padre te quiere dar en Cristo Jesús. ¿Sí? No escatimó a su Hijo, lo entregó.
por todos nosotros. Oye, no te va a dar vestido, no te va a dar pan, no te va a dar carro, no te va a dar calzado, no te va a dar los tubos para construir la iglesia, no te va a dar todo lo que necesita. Si te dio a Cristo, que es más que eso, no te va a dar la casa, no te va a dar para que pague el alquiler, no te va a dar lo que está necesitando ahorita. ¿Qué es lo que está necesitando? Vamos a ver, ¿qué es lo que necesitas ahorita? ¿Acaso te voy a confrontar con esta palabra? ¿Acaso lo que tú necesitas es mayor que Cristo? Voy a repetir, yo creo que no me entendieron. ¿Acaso lo que tu necesidad está por encima de Cristo? ¿Acaso lo que tú necesitas ahorita está por encima de la salvación que te dio el Padre a través de Jesucristo? Lo que te estoy diciendo, lo que tú necesitas ahorita, no puede estar por encima de la gracia de Dios, ni tampoco te puede estar por encima de los beneficios de Dios. Lee Hebreo. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Escúchame, Dios se entregó por nosotros, Cristo se entregó por nosotros, nos santificó, se entregó en la cruz y te dice que no se avergüenza llamarse hermano tuyo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los hermanos de Cristo en la tierra se están avergonzando de él. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Bueno, estuviéramos predicando el evangelio, estuviéramos de rodillas predicando el evangelio, porque dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pablo nunca se avergonzó del evangelio, siempre predicó el evangelio. En mis hijos tenemos que predicar el evangelio. Él no se avergüenza, no se avergonzó. El diablo lo quiere avergonzar todos los días cuando tú cometes errores. El diablo lo quiere avergonzar todos los días cuando tú no estás dejando, no quieres dejar lo que estás haciendo que no agrada a Dios. Tienes que dejar eso que no agrada a Dios, tienes que dejar eso. A partir de esta palabra, tienes que comenzar a agradar a Dios, porque Dios en su gracia vas a comenzar a bendecirte en todos los aspectos. Entonces el diablo lo avergüenza, mas él no se avergüenza de ti. ¿Por qué no se avergüenza él de ti? Porque él todavía dice o te dice, tú eres su hermano, y él murió en la cruz del Calvario para darte ese título. Yo soy tu hermano, yo no me avergüenzo de ti, aunque tú te avergüences de mí, aunque tú me eres infiel, yo siempre voy a permanecer fiel, porque yo di mi sangre por ti, yo vine al rescate tuyo, tú estabas perdido, yo te rescaté, por lo tanto yo no me avergüenzo de ti, porque yo hice ese sacrificio para que tú comenzaras a disfrutar de los beneficios de la gracia. Y uno de los beneficios de la gracia de Dios sobre tu vida, iglesia, es que Jesús nunca se avergüenza de ti. Pase lo que pase, hagas tú lo que hagas. Si somos infieles, Él permanece fiel. Romanos capítulo 3, versos 23 al 25, ¿cómo dice? La paga de pecado. 3:23 al 25. Por cuanto todos pecaron
Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fíjate, la Biblia dice que Dios en su paciencia pasó por alto tus pecados antiguos. No lo tomó en cuenta. Él consideró que la muerte en la cruz del Calvario, su sacrificio fue una sola vez y para siempre. No está tomando en cuenta. Ahora, tu conciencia acusatoria es a través de ese acto te está justificando, te justifica. Entonces, tu conciencia que te acusa ya no te puede acusar más porque tú ya estás absuelto, tú estás libre a través de la sangre que nuestro Señor derramó en la cruz del Calvario y a través de esa gracia, porque no solamente te justifica la fe, te justifica su muerte en la cruz, te justifica la sangre derramada en la cruz del Calvario y te justifica la gracia que nos es dada a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere ver en ti, quiere ver en mí? Él quiere mirar un poco nuestros corazones. Él quiere ver nuestro corazón y que nuestro corazón esté limpio. Dice así, Hechos 13:22. Hechos 13:22 dice, quitando a Saúl, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. David, haya gracia en Dios. Esa gracia que alcanzó el rey David de parte de Dios, lo alcanzó porque Dios vio en David, en ese joven, después en el desarrollo de ese hombre, Dios vio un corazón conforme al de él. Ahora, ¿en qué consistía un corazón conforme a Dios? Porque David codició, David mató, mandó a matar. David iba a exterminar todos los trabajadores de Labán, el esposo de Abigail. David mató mucha gente. Ahora, ¿en qué consiste que el corazón del rey David era como el de Dios? La frase, ten el pasaje, Hechos 13:22. La frase, la última frase con que termina el capítulo 13, versículo 22, Lucas expresa lo siguiente haciendo el registro de lo que Dios hizo cuando llama al rey David y cuando David haya gracia delante de Dios. Al final, que David hizo todo lo que Dios le mandó a hacer. Quitando le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Varón conforme Mi corazón. y termina, quien hará todo lo que yo quiero. Todo hombre, estoy cerrando, todo hombre, toda mujer que Dios encuentre y para derramar su gracia, lo encuentra porque ese hombre, esa mujer va a hacer todo lo que Dios quiere. No me digan amén. Ese hombre, esa mujer va a hacer todo lo que Dios quiere. Ese hombre, esa mujer va a hacer todo lo que Dios quiere.
Vamos a repetir, vamos a pegarnos allí. Estoy cerrando, ahí está el meollo del asunto. Ese hombre, mira, David era más pecador que tú. Si tú te pones a juzgar la vida del rey David, vas a encontrar, aunque él cantaba muy bonito y tal, él hizo pecados que tú mismo has hecho. Ni remotamente vas a hacer en la vida. Y Dios te libre, no lo haga. Amén. Entonces, pero ¿qué era lo que tenía David? Que Dios le da la connotación, un hombre conforme a mi corazón. Porque David hacía lo que Dios quería que David hiciera. Ahí sí no. Ahí sí no. Ahí todo lo que Dios ponía en el corazón de David, David lo hacía. David hacía todo lo que Dios ponía en el corazón de él. Por eso es que Dios dice, hallé un hombre conforme a mi corazón, porque él hacía mi voluntad. ¿Podrás tú hacer la voluntad de Dios hoy? Insisto, ¿podrás tú hacer la voluntad de Dios? O mejor dicho, ¿estarás tú haciendo todo lo que Dios quiere? Ay, papá. Voy a repetir otra vez de nuevo. De nuevo. ¿Estaremos nosotros haciendo todo lo que Dios quiere, Piedra Viva? Estamos haciendo todo lo que Dios quiere. El reto para nosotros, si queremos hallar la gracia de Dios, si queremos encontrar la gracia de Dios, tenemos que comenzar ahora a buscar la dirección de Dios y comenzar a hacer todo lo que Dios quiere, Piedra Viva. Dios quiere muchas cosas y Dios quiere y demanda de ti que tú tienes que ver, mirar adentro, hacia adentro y ver lo que Dios quiere que tú hagas, la obra que Dios quiere que tú hagas. Tú tienes que comenzar a hacer, pero tienes que tiene que ver con un cambio y una transformación interna de tu vida. Y es que tenemos que cambiar, ya basta estar jugando la iglesita, ya basta eso. Hay que dar el paso de una consagración a Dios, hay que dar un paso de dar todo por el todo a Dios, hay que dar un paso de poner mi actitud y preferir la de Dios. David depuso su actitud y comenzó a poner la de Dios. David pudo ver corrido en el primer momento cuando comenzó Saúl a perseguirlo, los filisteos. David nunca corrió, David siempre estuvo, porque él sabía que Dios lo había llamado con un propósito. Mira, mis hijos, si tú sabes, líder, pastor, si tú sabes que Dios nos ha llamado con un propósito, deja de estar corriendo, métele el frente a la construcción, vaya para el frente, métele para el frente a lo que Dios nos mandaba a construir, porque lo que Dios nos mandaba a hacer, lo vamos a hacer contigo o sin ti, pero lo vamos a mandar a hacer, lo vamos a hacer, porque Dios nos dijo que tenemos que meter el pecho, porque Dios, eso es lo que Dios quiere, y si Dios quiere eso, tenemos que comenzar a agradar el corazón de Dios. Ahora, ¿de qué manera vamos a agradar el corazón? Porque vamos a comenzar a hallar la gracia de Dios en nuestra vida. Si Dios nos metió en esta gracia y estamos tomando esta gracia, Piedra Viva, discípulo, te digo, bota de tu corazón lo que está estorbando, que no te deja ver lo que Dios quiere para ti, criatura. No te está dejando ver lo que Dios quiere. Te está ocultando, te está apartando de las bendiciones de Dios. Y cuando yo te digo, si este tema está moviendo la fibra de mi alma, de mi espíritu, yo para el próximo domingo tengo que moverme, si hay o no hay, o viene autobús o no viene, tengo que moverme en una forma sobrenatural y yo voy a llenar el galpón. Yo no sé cómo voy a hacer, va a haber gente parada, no sé qué es lo que tenga que hacer, pero yo me voy a mover porque Dios, voy a mostrarle a Dios
que mi corazón está con Él, que mi corazón es como de Él, porque yo voy a hacer lo que me está mandando a hacer. Y si Dios me está mandando a hacer eso, lo voy a hacer. Y si yo lo voy a hacer, voy a concluir que mi corazón es conforme al corazón de Dios, porque yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Escúchame, tú quieres tener corazón como el de Dios, tú quieres tener corazón como el de Dios, comienza a hacer su voluntad y tú verás, comienza a vivir en santidad, comienza a hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. La voluntad de Dios es su santificación. Comienza a hacerlo, pero tú verás que tu corazón será como el de Dios y Dios te va a decir: hallé gracia en Pedro, hallé gracia en Juan, hallé gracia en Luis, hallé gracia en Simón, hallé gracia en José, hallé gracia en Edgar, hallé gracia en Edrison, hallé gracia, hallé gracia, hallé gracia. Pon tu nombre, hallé gracia, hallé gracia, hallé gracia. Porque tú apartarte del lado de tu corazón lo que te estaba estorbando. Quita ese estorbo, quita esa piedra, quita ese clavo, quita ese dardo, apártalo de tu corazón y tú verás que vas a hallar gracia delante de los ojos de Dios y buena opinión delante de los hombres. No te echo más. Dios le bendiga, Dios le guarde.